y despertamos dejando todo atrás. Nos llama la vida eso que no supe cómo más llamar que impulso creador. Pues cómo hablar de algo que se da de manera tan variada. Existen mil y una formas de entablar esta conversación. Podría comenzar hablando de todo eso que ocurrió la noche anterior y que nos dejó la sensación, mientras esperábamos la primera luz del día, de que no podía pasar de inadvertido y por lo tanto debía ser inmortalizado. Hablaría también del dolor sufrido antes de que el sueño supliera lo que no podemos soportar y es más llevadero. Tanto así que a veces rogamos que sea eterno. Tendría en cuenta el último esfuerzo con el que prometimos, sin saberlo, que al otro día todo sería distinto, que nos levantaríamos con la fuerza del sol y afrontaríamos la venganza de Dios al lanzarnos a la vida en esta tierra que es su mayor fracaso. O simplemente aceptaría que la mañana, no tanto por su efecto rejuvenecedor, sino por ser la consecuencia de la noche enigmática, nos brinda la posibilidad de transformar nuestra vida en algo distinto a lo que fue el día anterior. Por eso poco importa que no solo nosotros nos despertemos y que los demás tengan más valor y sentido que tú o yo a esta hora de la mañana. Por eso es más que válido que seamos los que luego del alba escapan a su destino, corriendo, ignorando, volviendo a la cueva donde nos sentimos más seguros, solo para resguardarnos del miedo que significa descender del lugar donde tanto sufrimos, gozamos o repudiamos nuestra existencia. Así nace la escritura. Intentamos sobrellevar todo lo que existió el día anterior en el lugar donde logremos conciliar el sueño. No siempre sucede en casas desconocidas, porque se siempre está ligado a la normalidad de querer irte. Buscar el camino de vuelta a eso que es tu propio taller a crear, a representar con los dones que tienes o has robado lo que sucedió, inspeccionando tu alma y la de los demás que te acompañaron en la mejor o peor noche de tu vida hasta el momento. Para algunos muchos esto se repite cada semana. Quizás esté equivocado y realmente todo sea al contrario y camines solo por un sendero que te hace ignorar quién eres y qué haces tan temprano buscando un paradero. La típica pregunta que nos hace Dios: ¿qué siente levantarse tan temprano con la excusa recurrente de volver a mi vida, muy rico pero ya no más gracias, me debo ir, hay algo que debo afrontar? Y todo por un afán que solo se resuelve con esas ganas excesivas de escribir, porque no sabes hacer otra cosa, porque crees en tu arte de la misma forma en la que sigues caminando sin traspiés, y porque sientes que así subsanas el hecho de despertar al mismo tiempo que muchas otras personas que probablemente sí lo harán todo ese día, mientras que tú, escritor novato e inexperto, ruega porque cuando te sientes frente a la máquina de escribir, las palabras fluyan, surtan un efecto diferente al que todos imaginan que causan, signifiquen algo para el sacrificio que estás haciendo, justo en ese momento, por no rendirte y creer que todo lo que habrás de escribir servirá para algo. ¿Qué significa entonces escribir? Una pregunta que bien resume lo que podría creerse que es nimio por su mismo sentido y acto. Recuerdo la primera vez que salí con premura de un lugar que ya no recuerdo, porque todos llegan a aparecerse y repetirse, con unas ganas extrañas por llegar a la casa y escribir lo que me había sucedido a través de un cuento, un poema, un escrito que nadie más leería. Un problema que casi siempre se repite. No me sentía a gusto con lo que ocurría la noche anterior. En realidad, ahora que lo pienso, nunca hice llegar temprano para conciliar una idea romántica, feliz o que añorara transcribir. Siempre fue algo lleno de pesadumbre, dolor, insatisfacción, desconcierto. Las otras veces en las que las mañanas me servían como escenario principal para escribir, fueron las horas más largas de la universidad con los trabajos. Por lo demás, no recuerdo otra situación o momento donde la pasión por desbordarme con las palabras fuera tan fuerte. Por eso reitero que tomo la mañana como un eje fundamental para la escritura, pero en tanto se condiciona a una situación particular. Por lo demás, entiendo que puede parecer incoherente, pero no creo que la escritura por necesidad deba aparecer en el alba. Eso lleva a mencionar algo de la vigilia o algo de las largas noches frente a una vela, una luz, una computadora. Pero creo que ese momento como tal es igual al ritual que muchos hacen con la aurora. Y yo estoy hablando del día más como reducto de la noche, que nos atraviesa y nos lanza a rememorarla una y otra vez, hasta que nos vemos abocados a un camino de regreso solo para pasar la voz, transmitir la experiencia, compartir el sentimiento añejo. Me sorprendo siempre con la posibilidad de enaltecer el acontecimiento que nunca es igual al que trazamos en las hojas. Pareciera que sí, que todo lo que sucedió es real, que somos los protagonistas de esa frenética secuencia ocurrida en bares, moteles, casas insospechadas, parques, andenes, con las mismas personas que describimos tan majestuosas o inverosímiles, con los pensamientos que nunca cruzaron nuestra mente pero que las ponemos en el mismo espacio blanco con las demás abstracciones para que sea más nutritiva la experiencia. Incluso hay ocasiones en las que nos dejamos llevar y le damos un final que cualquiera va a creer,
menos tú, a eso que ahora es un poema de amor para alguien que nunca volverás a ver. Un cuento de sexo y drogas que solo llega a calentar, o una crónica de una ciudad fantasma que no se acuerda de nadie al otro día cuando los vomita su vida diciéndoles ya no habrá otra noche igual a esta. Trato muchas veces de concentrarme en lo importante, pero siempre nace como una resolución fija llegar a mi casa. Y no solo me sucede a mí como fanático a escribir que soy. De hecho, muchos me entenderán cuando digo que existe una fuerza que nos llama a despertarnos de la casa, cama o suelo equivocado donde yacemos y volver a nuestro refugio a concentrar todo lo sucedido con la almohada, ver los estragos del pasado remoto en su piel, buscar la manera de tolerar el lenguaje usado en el chat equivocado, recabar en las reminiscencias frescas del pecado cometido en la fragancia que aún no se ha ido. Lavar no solo el cuerpo, sino algo más, rebuscando entre los escombros de la memoria eso que les dé una señal de lo que sucedió y acometió. O con una simpleza digna, celebrar lo sucedido con una buena taza de café frente a una ventana mientras se ve el día envejecer. Porque naces otra vez ese día, gracias a la excedida noche. Hay excepciones, claro. Nadie puede hacer lo mismo con tanta naturalidad un día martes. Las obligaciones no nos dan ese chance. Bienaventurados los que pueden procesar el malestar de la noche anterior sin otra angustia que el mismo pecado cometido. Es importante comentar que casi siempre el clima es lo de menos. Ya lo dije, lo que más me causa conflicto en una mañana así es la gente a mi alrededor con tanta energía, entusiasmo y resignación convertida en convicción, queriendo ir a sus obligaciones, sospechando que yo soy el inútil que disfruta lo que ellos prefieren ignorar, pues de otra manera seguramente la carga sería más pesada. Aún recuerdo las veces en las que tenía que madrugar temprano a trabajar y a mi lado me encontraba personas cansadas, pero otras cosas más ociosas para el alma, y yo me decía muy internamente que cambiaría todo por saborear algo de ello. Con los poderes que la imaginación me confiere, me hago alguna idea de lo que piensa la gente cuando ve a alguien demasiado arreglado para una mañana tan fría, caminar en sentido contrario a donde todos van. Por lo demás, ni el viento inclemente o el sol deslumbrante, incluso a veces la loma imposible, me hacen un juicio tan severo y duro como la misma gente. Por lo menos sé que absorbo todo ello para escribir, porque de qué otra forma podría conciliar la idea de que soy un hombre en una tierra de madrugadores, que llega en la mañana, de quién sabe qué hueco del infierno a perturbar a los demás, si no es embelezando la vida con elogios por ser tan bendita para algunos en tan solo unos segundos. Ahora bien, el viaje es importante. Puede ser uno que recorra toda la ciudad, como puede ser también de 2 cuadras. De una u otra forma es fundamental, en especial si vives en un lugar tan particular como en el que yo vivo, donde volver es toda una segunda experiencia que, si bien dista de ser como lo estoy mostrando, se asemeja, por una razón. Es recorrer los pasos de la sombra que se fue y nunca más volverá. Quizás es más duro cuando vuelves de cierto suceso que quisieras olvidar o que nunca hubiese ocurrido, ya que ese volver se convierte en un vía crucis para la conciencia, el corazón y el ánimo, como si acortaras tu vida hasta que al fin, en tu casa, consigues respirar de nuevo, ignorando que cuando salgas, despiertes o abras los ojos, todo será igual. O peor aún, llegas a descargarte de todo escribiendo sin parar hasta que lo que conjugas tiene sentido y forma, y sale mejor de lo esperado, y ves ante tus ojos la obra final de tu desilusión amarga, hecha vocablo para los desgraciados que un día también simpaticen contigo. Pero que todo ello no se interponga con nuestra pequeña Ítaca. Siempre hay que volver de donde salimos. ¿De qué otra forma confirmamos que somos distintos, tanto por lo vivido como por lo exorcizado? El camino de vuelta es también un llamado a lo que vendrá, siendo sinceros con lo que tenemos, lo que tuvimos y gozamos. El éxodo del cuerpo y la mente comienza a cambiar en su recta final, añorando lo prometido. El camino se acorta entre lo que para muchos es su último destino, porque claro, esa parte del día es a posteriori de la noche, cúmulo de lo hecho y lo sobrevivido, resultado de lo cometido. Aunque para mí siempre resulta ser algo distinto. Para mí llegar no significa culminar la noche, en realidad es un compromiso con algo que aún no acaba, porque no bastan unas horas de sueño, distracciones de ese día o las demás preocupaciones para olvidarme de que tengo que llevar a otro punto lo sucedido, de que necesito volver lo que nadie más conoce ni sabe en palabras. Muchos creen que todo lo que he escrito alguien lo ha leído, y la verdad es que la escritura va más allá del objeto artístico, usado solo cuando se necesita crearlo. Para nada, hay muchas cosas que he escrito sin que nadie sospeche lo que en una hoja cuadrada, a rayas o blanca pongo. Desato o simplemente pongo para desdoblar ese pensamiento inútil que siempre quiere otra cosa. Sentir de una manera diferente, rebobinar el tiempo, atrapar los sueños que se me van con la misma noche.
encerrar mis sentimientos en esa caja fuerte que cierro con muchos tachones y luego boto al viento para que se lleve mis dolores o decepciones, mis repudios más cercanos y destructivos para lo que soy y decidí ser. Hay muchas cosas que he escrito con la mañana y nadie más que mis demonios, los míos que me han dado fuerza para hacerlo, lo saben. En ese sentido, escribir es la armonía de lo ocurrido con lo deseado y conseguido. Escribir resulta ser, por las distintas situaciones en las que sucede, ese conflicto constante entre la belleza que me genera con el miedo que impide muchas veces darle el término que merece por creer que no soy correspondido, a pesar de que me busque y termina empujando a ello. Solo por eso entiendo un poco la responsabilidad con las palabras y su papel dentro del arte, porque no hay sentimiento o sensación que me acuse más que este de ser su portavoz en esta mañana radiante, sonriente y desgraciada, aunque sea ilógico. La algarabía de palabras que llevo dentro del pecho, formándose en oraciones, escapándose a veces entre las bocanadas de aire que tomo para no cansarme de tanta loma y desconcierto, me llenan para que no tenga que buscar comida, agua o una voz amiga cuando llegue a mi casa, que es también mi lugar de trabajo. Solo sentarme, respirar ese aire tan diferente al de la oscuridad, evocar a las palabras para que se pongan de acuerdo y me ayuden a crear una historia que busco sea creíble y entretenida para los shinigamis, siempre pendientes de mi caduco pasatiempo. Ya sabemos que las razones para escribir varían dependiendo de la dolencia en el corazón, que casi siempre a diario cambia, porque el dolor no tiene solo un flanco. Por eso, sabiendo que mi destino está a unas pocas cuadras y una última cúspide, solamente puedo dictar unas últimas palabras, como si todo eso también lo hubiese escrito cuando llegué a ese día y vi hacia atrás por un momento y descubrí que no había nada más, que todo se quedó allá lejos, que debí quedarme y no rechistar de lo que me había dado la providencia, porque ella sabe lo que necesito. Que me engañen con lo que siento, dado que todo eso solo puede ser hastío a lo que yo mismo accedí por olvidarme de todo, incluso esto de escribir, porque probablemente ya lo entendieron. Puede que esto a lo que yo llamo impulso creador sea provocado por mi propia conducta autodestructiva. Tal cual seguidor de los consejos de una leyenda, necesito sangrar para poder escribir. Pero incluso de las camas más cálidas, mi alma en su levedad me ha obligado a seguirla solo por escribir 2 palabras inútiles. Así que mi propio acto artístico no solo se vuelve un capricho, sino una necesidad. ¿Vendrá de ahí mi miedo a madrugar? Porque mientras más temprano lo hago, más me duele el mundo en el que despierto. Y por eso siempre termino creando otro, uno con un final diferente al que me han enseñado desde niño. Pues debe ser cierto, no por nada siempre que voy llegando a mi casa de regreso siento que lo que más peligra es mi propia vulnerabilidad. De un momento a otro puedo querer escribir, pero al otro estoy sumido en plácidos sueños donde la escritura se da y escribe por sí sola, sin intermediarios, portavoces o escritores. Se crea a sí misma sin la intervención de esta vida que nos ha sido dada solo por su propio capricho a quien pueda volverla arte.